ya nos veremos y voy dejando el espacio para Fernando, que ya lo tenemos también ahí en la gatera. Así que hola Fer, ¿cómo va? Te dejo el espacio. Muchas gracias. Bueno. Estás al aire, Fer. Bueno, buenísimo. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación a toda la región CREA Sur de Santa Fe a participar en esta HAT. Y bueno, como vos le decías al principio, vamos a charlar hoy un poquito de la fertilización en el cultivo del trigo, basado fundamentalmente en las evidencias que nos dio la red de nutrición de la cual ya hablaste, y vamos a ir hablando a medida que vayamos pasando estos 20-25 minutos de intercambio. Antes de empezar con lo de la red directamente, esta pregunta que tenemos ahí, ¿conviene fertilizar? Los números dan, es recurrente, ustedes saben, todos los años, pero especialmente, probablemente este año, con el antecedente de la campaña anterior que también describió Franco hace un rato, ¿no es cierto? Algo que utilizamos mucho nosotros es esto de la relación de precios, es decir, cuántos kilos de granos nos cuesta cada kilo de nutriente, ¿no es cierto? Entonces, ahí en esa tablita, a modo de ejemplo simplemente, si tomamos un trigo a 180, urea a 550, monoamónico a 750 y sulfato de calcio a 220, vemos que lo que podría hacer esta campaña es que cada kilo de nitrógeno elemento nos cuesta alrededor de 6-7 kilos de trigo, cada kilo de fósforo elemento nos cuesta alrededor de 18 kilos de trigo y cada kilo de azufre nos cuesta alrededor también de 6 kilos de trigo. Obviamente, si lo comparamos eso con lo que sucedió en la campaña pasada, la 2020, van a ver que las relaciones de precio de la 2020 eran mucho menores. 5 kilos de trigo por kilo de N, 12 de trigo por kilo de P y 4 de trigo por kilo de S. De esto es lo que le decíamos el año pasado, es un año excelente. El año pasado la verdad que fue una de las relaciones de precio de las mejores que tuvimos en muchos años, ¿no es cierto? Pero la de este año se acerca bastante a lo normal, al promedio, digamos. Les diría que siempre volvemos al mismo punto. Vemos estas relaciones de precio, pero tenemos que entender que en ambientes con deficiencias podemos lograr 10 a 30 kilos de grano por kilo de N, 40 a 60 por kilo de P o 40 a 80 por kilo de S. Es decir, si ustedes comparan el costo con esas eficiencias que tenemos cuando detectamos deficiencias, obviamente estamos en un negocio muy rentable. Entonces el tema es detectar esos ambientes con deficiencia. Por eso siempre insistimos mucho en hacer el diagnóstico inicial. Bueno, dicho esto, que era un punto central, creo, o lo que estamos discutiendo este año, vamos un poquito a ver en qué nutrientes tenemos que pensar. ¿Por qué tenemos que pensar, como dice ahí arriba, en fertilizaciones balanceadas? Y la red de nutrición del CREA Sur de Santa Fe, ese proyecto conjunto que se inició allá, en realidad en el 99 se pensó entre la región, entre Nutri, en ese momento era SP, y lo que era el IMNI en ese momento. Bueno, en ese momento pensamos en generar una red de largo plazo en campos de productores y al día de hoy, como bien les dijo Santiago al principio, ya tenemos 21 años de esa red instalada. Lo que les estoy mostrando yo ahí, en las dos gráficos que están arriba, que dice rendimientos, son los promedios de los sitios a la izquierda que están en la rotación larga, maíz, soja, trigo, soja, son 25 sitios años, esto quiere decir 25 trigos en distintos años y en los lotes o en los ensayos que tienen esa rotación. Y a la derecha están los datos de la rotación corta, maíz, trigo, soja, 3 cultivos en 2 años. En ambos casos se repiten siempre los mismos tratamientos sobre las mismas parcelas y los tratamientos están descritos ahí abajo de las barras, desde un testigo que nunca se fertiliza en 21 años hasta ahora, a distintas combinaciones de nitrógeno, fósforo y azufre. La barra azul muestra los tres en conjunto, NPS, y el completo, la barra verde, a la derecha del NPS, lo que nos indica es los rendimientos obtenidos en situaciones en las cuales sobre nitrógeno, fósforo y azufre se aplican micronutrientes, potasio, magnesio. Eventualmente eso va cambiando a veces a lo largo de estos 20 años. De todos modos, ustedes ahí ven los promedios, las respuestas. Me interesa mucho mostrarle las dos tablitas de abajo, que habla de las brechas o las respuestas. Y en los dos circulitos rojos lo que les quise marcar es el nivel de respuesta en
valores relativos en porcentaje que tenemos a la fertilización balanceada con nitrógeno, fósforo y azufre. 39% en el caso de la rotación de los ensayos de rotación larga y 58% en el caso de los ensayos de la rotación corta. Es decir, miren el impacto que puede tener la nutrición en los rendimientos de trigo, un poco lo que claramente les marcaba Franco en su excelente presentación de hace unos minutos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, también lo que nos mostró Franco, fácil de entender y ver, ¿no? Todo este tema de las sequías y las heladas también. El año pasado teníamos 2 sitios bajo trigo, La Blanca en Alejo de Ledesma, en el sur de Córdoba, y Lambaré en el Trébol, en el centro de Santa Fe. Los rendimientos que ustedes están viendo ahí, bueno, claramente manifiestan el efecto de esas condiciones de seca y helada. De todos modos, encontramos respuestas significativas, fósforo y a NPS, a los 3 nutrientes en La Blanca, a pesar de esas bajas precipitaciones. Y algo interesante que pudimos captar del análisis de los datos de esta última campaña fue ver, bueno, los rendimientos fueron bajos, hay respuesta o tendencia a la respuesta a la fertilización en Lambaré, cómo utilizamos el poca agua que tuvimos. Y si tenemos en cuenta las precipitaciones entre junio y noviembre, ustedes ven ahí en la tabla que está a la derecha, en eficiencia de uso de agua, cuántos kilos de trigo logramos por milímetro que cayó en ese periodo, ¿no es cierto? Y ahí está claramente demostrado la respuesta que hay en eficiencia de uso del recurso más limitante de la campaña pasada, que obviamente fue el agua, y que realmente es limitante casi siempre en nuestro sistema de producción. Y ustedes ven que pasamos en promedio de 8 o 9 kilos de trigo por milímetro de agua a llegar hasta 13 kilos de trigo por milímetro de agua en promedio para los 2 sitios. Un poco mayor la respuesta de La Blanca. Esto es bien interesante y si uno mira la red un poco analizando los primeros 20 años, lo que les quiero mostrar acá es un análisis que hizo Lucas Manenti, que es un estudiante de doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Lucas está analizando los datos del 2000 al 2018. Y esta primera visión que les muestra acá es cómo fueron los rendimientos para los distintos tratamientos según el año climático, ese índice ambiental que está en el eje horizontal. Y ustedes pueden ver las diferencias que hay según una mejor condición ambiental o una peor condición ambiental en 2 sitios, Balducci, que está en Teodelina, y La Blanca, que está en Alejo Ledesma. Balducci de una fertilidad inicial al comienzo de los ensayos menor, La Blanca con una fertilidad inicial un poco mayor. Y claramente lo que ve Lucas es que la fertilización disminuyó los efectos de la variabilidad climática. Y es más, en trigo hay mayores respuestas en años desfavorables, ya sea en las condiciones de baja fertilidad de Balducci o en las condiciones de alta fertilidad inicial comparada, ¿no es cierto?, que vimos en La Blanca. Fíjense que el NPS, la barra celeste o la línea celeste, siempre se diferencia y especialmente esa diferencia en términos relativos es mayor en las condiciones de menor índice ambiental. Sin un poco que la conclusión de esto es la fertilización NPS para años complicados, para el caso de trigo, es vital. Y es vital definir bien y diagnosticar bien la condición de cada sitio. Con el panorama que nos marcaba para este año, para esta campaña 21-22 que nos marcaba Franco, es claro que no debemos dejar pensar en la nutrición. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos pensando en la nutrición? Bueno, y seguimos tomando información que va surgiendo de la red de nutrición de estos 20 años. Lo que les estoy mostrando acá simplemente es esas curvas de calibración que decimos siempre entre el rendimiento de trigo, es el eje vertical, en función de la disponibilidad de nitrógeno, suelo, 0,60 centímetros a la siembra, más fertilizante. Y la red a lo largo de todos estos 20 años y de todos esos sitios que les comentaba, las 2 rotaciones, maíz, trigo, soja, maíz, soja, trigo, soja, nos muestra todas esas situaciones que ustedes ven ahí, que se pueden agrupar como en 3 poblaciones distintas, ¿no? La que define la línea verde recta que está arriba son los sitios de alta productividad, y eso claramente nos muestra que si queremos estar en el orden de los 6.000 kilos, debemos estar en alrededor de 200 kilos suelo más fertilizante, 200 y 250 kilos suelo más fertilizante, un poco lo que nos decía recién Franco. Tengan en cuenta que eso es una lineal, porque en esos casos de la red todavía no llegamos, el rango es hasta 250 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante, y todavía no llegamos a valores más altos. Eso lo exploran muy bien los ensayos que les mostraba Franco.
Hay un segundo grupo, la línea punteada amarilla, que son los umbrales o los potenciales de rendimiento de 3.800 a 4.000 kilos por hectárea, y ahí el nivel crítico debería estar, como le decimos a la derecha, en alrededor de 160, 180 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante. Eso es lo que nos marca un poco la información de la red. Ahora bien, Franco también les mostró muy buenos datos de CREA Ascensión y del Triato de Lina, y yo tomo algo que hicieron ellos, que no les mostró hoy él, que hicieron Vanessa Loza, Adrián Robea y Franco también, en el CREA Ascensión en la campaña 2018-2019, que es un poco esta diferenciación entre los antecesores que nos marcaba Franco recién, ¿no? Acá de vuelta tenemos rendimiento de trigo en función del nitrógeno disponible, suelos más fertilizante. La línea azul corresponde a trigo sobre soja de primera, la roja o naranja a trigo sobre trigo soja de segunda, y la línea verde corresponde a trigo sobre maíz temprano. Un poco vemos lo que nos decía Franco, que obviamente la necesidad de nitrógeno es mayor sobre esos maíces, sobre esos trigos sojas, que sobre soja de primera, ¿no es cierto? Que libera antes el lote, ese nitrógeno queda disponible para el cultivo de trigo más temprano, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me pareció muy interesante de este ensayo, en el cual se alcanzaron altos valores de rendimiento, y como ven ustedes, para hablar de 6.000, 6.500 kilos de rendimiento, estamos entre 200 hasta casi 250, 300 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante, es ver un poquito algunos indicadores de la eficiencia de uso del nitrógeno que se hizo o indicadores de eficiencia del nitrógeno que se aplicó como fertilizante. Entonces, la tabla que ustedes tienen a la derecha lo que les muestra es el nitrógeno, solo el del fertilizante, no estamos contando el del suelo, que se aplicó en los distintos tratamientos sobre los 3 antecesores. Y hay 2 columnas, una que dice eficiencia de uso del nitrógeno del fertilizante, la del medio, y la de la derecha dice productividad parcial del nitrógeno del fertilizante. Si uno habla de eficiencia de uso del nitrógeno del fertilizante, en realidad lo que buscaría es lo que marca la última línea, la última fila, la inferior, que dice un ideal. Yo quiero tener más de 6 kilos de trigo por kilo de nitrógeno que aplico. ¿Se acuerdan que era la primera diapositiva, lo que me cuesta el nitrógeno en términos de kilos de trigo? Y bueno, ustedes ven ahí claramente que se definen, para este caso en particular, y a modo de ejemplo, cuáles serían las dosis de nitrógeno que estarían por arriba de 6, ¿no? En soja de primera esa dosis es menor, sobre trigo, soja de segunda y sobre maíz esas dosis son mayores, con eficiencias bien por arriba de los 6 kilos de trigo por kilo de N, que era lo que requeríamos. Y por ahí un índice que estamos empezando a usar un poco de manera más amplia en los últimos años es la productividad parcial. La productividad parcial en realidad es simplemente cuántos kilos rinde el cultivo, no la respuesta, todo el cultivo, lo que rindió los 6.500, los 6.600 o los 5.600 kilos por hectárea, dividido la cantidad de nitrógeno que se aplicó como fertilizante. El ideal, según la bibliografía internacional, está entre 40 y 50, ¿no? Ahí deberíamos sacar 40 kilos de trigo por kilo de nitrógeno que aplicamos. Y si ustedes ven, lo que decíamos que era un buen indicador de eficiencia de uso de nitrógeno, también es buen indicador de la productividad parcial, o da buenos valores de productividad parcial de ese nitrógeno. Fíjense que el de soja de primera, el antecesor soja de primera, llega a 40 con la dosis que estaría indicada por eficiencia, y algo parecido, 39, 37 y 30, sucede con los antecesores trigo, soja de segunda y maíz temprano. Es decir, que van un poco los dos de la mano. Yo quiero simplemente remarcarles un poco el uso eventual de este último indicador que les mostraba, ese de productividad parcial del nitrógeno del fertilizante. ¿Por qué nos parece interesante utilizarlo? Bueno, esta es una figura que surge del trabajo del panel de expertos de nitrógeno de la Unión Europea, que define rendimientos, el eje vertical, en función de dosis de nitrógeno aplicado, el eje horizontal. Van a ver ahí una serie de líneas. Me interesa mucho que vean la eficiencia de uso del 90%, es decir, soy capaz de tomar el 90% del nitrógeno que aplico, y que es la línea verde superior, y la otra línea, la línea punteada, que dice
pero no me quiero pasar, la punteada Bordeaux, no me quiero pasar, no quiero tener excesos de nitrógeno en el sistema que impliquen contaminación que sean mayores a 80 kilos. Entre esas dos líneas ustedes van a ver ahí que hay un óvalo que indica el rango ideal. Eso sería el ideal, debería estar ahí. Si yo me voy para abajo y a la derecha, tengo un riesgo de contaminación, aplico mucho más de lo que usa el cultivo. Si me voy arriba a la izquierda, tengo un riesgo de degradación. Saco mucho rendimiento para la cantidad de nitrógeno que apliqué. Degrado el suelo, le saco mucho nitrógeno a ese suelo. En Argentina, ese valor está en lo que muestra esa primera estrella. En rendimiento promedio, digamos, básicamente en los últimos años, 3.000 kilos, una dosis promedio 60-70 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Dónde está la red de nutrición? Y bueno, si agrupamos o vemos los NPS de las dos rotaciones, un poquito a la derecha y para arriba, estamos un poco mejor. ¿Dónde deberíamos ir? Y en esto estuvo muy bueno lo que nos mostró Franco hace unos minutos. Y bueno, deberíamos estar ahí arriba, ¿no? Yo creo. Buscar esos rendimientos de 6.000, 6.500 kilos, pero para eso vamos a necesitar dosis de nitrógeno más altas, seguro van a variar, como nos muestran las curvas de calibración, según el nivel de nitrógeno que tengamos disponible a la siembra. Pero ahí sería donde deberíamos estar yendo. Básicamente, si ustedes quieren una síntesis rápida, deberíamos obtener 40-50 kilos de trigo por kilo de N aplicado. Si buscan 5.000 kilos de trigo, 100 a 125 kilos de nitrógeno aplicado. Un muy buen indicador para saber si estoy manejando bien el sistema, un indicador que puede ayudar a ver si somos sustentables, un poco lo que Pablo nos va a hablar después del intervalo. Ahora, el nitrógeno no es solamente rendimiento, ¿no? Y también lo hablo bien Franco, también es calidad. Estos son datos de los ensayos de Balducci y San Alfredo allá en la campaña 2015-2016 y 2013-2014. Ven los mismos, son los tratamientos de la red de nutrición. Donde hay nitrógeno, hay rendimiento y también hay proteína en los dos casos. Simplemente recordarles que proteína es nitrógeno. Si no tengo suficiente cantidad de nitrógeno, no voy a tener buenos niveles de proteína. Y ahí yo les digo, pero nitrógeno es solo proteína, no, nitrógeno también es rendimiento, porque si las proteínas son muy bajas, eso me está indicando que no solo perdí calidad comercial, sino que también perdí rendimiento. Estos son una gran cantidad de ensayos de cebada y trigo que nos muestran que cuando las proteínas empiezan a caer debajo de 9,5, 9, ya perdimos el 10% de rendimiento. Es una caída fuerte en rendimiento. Proteína es un problema de calidad comercial, pero es un muy buen indicador de que estás corto de nitrógeno para ese trigo, ¿no? Quedaste corto para proteína y también cuando la proteína es tan baja te quedaste corto para rendimiento. Bueno, pasamos al segundo nutriente, esto de NPS, ese caminito que estamos haciendo. Como bien también decía Franco, los cimientos son fósforos. Está la curva de calibración de la red de nutrición de los 21 primeros años y nos muestra claramente que el nivel crítico de fósforo Bray para alcanzar el 90% del rendimiento máximo es de 18 partes por millón, un rango entre 15 y 21. También los ensayos de la red nos mostraron claramente cómo podemos subir el nivel de fósforo Bray, dada la dinámica del fósforo en el suelo que presenta residualidad, podemos ir levantándolo y la red nos mostró que podemos subir una parte por millón cuando aplicamos 3 kilos de fósforo elemento por arriba de lo que se llevan los cultivos. Y un poco haciendo un resumen y utilizando toda esa información de la red, lo que les quiero mostrar acá un poco son las recomendaciones sugeridas de fertilización fosfatada según niveles de fósforo extractable y rendimiento objetivo, pero vamos a hablar acá de las dos filosofías de las que siempre charlamos cuando hablamos de fósforo. Una de esas de pensar solamente en el próximo cultivo, una dosis de suficiencia, solo pienso en el trigo que viene, en la cebada que viene, entonces la tablita es lo que sugeriríamos en términos de categorías de nivel de fósforo extractable, cuáles serían las dosis a aplicar en términos de kilos de fósforo elemento. Acuérdense que el fósforo elemento, para llevarlo, por ejemplo, a un diamónico, a un super triple, hay que multiplicarlo por 5. Y la segunda parte que les quiero comentar es la otra alternativa que me da el fósforo al tener esa residualidad en los suelos, al quedar fósforo disponible para los cultivos que siguen. Esa posibilidad que me da, por ejemplo, lo que veíamos
en la evaluación de los ensayos de la red de nutrición, que con 3 kilos de fósforo por arriba de lo que se llevan los cultivos, subimos una parte por millón. Y bueno, tomando esa información, la figura esta le muestra cuáles serían las dosis de construcción o reconstrucción y de mantenimiento para buscar, en este caso, niveles de fósforo que estén entre 20 y 30 partes por millón, los que creemos que deberíamos apuntar para tener un suelo con buena dotación de fósforo y mantener buenos rendimientos de cultivos anuales. Entonces, las dos líneas que están ahí les muestran la dosis de fósforo según el nivel de fósforo Bray para rendimientos de 6.000, la línea verde, o 4.000 kilos de trigo, la línea roja o naranja. Y esas dos líneas se construyen con la ecuación que está abajo, que tiene dos términos, ¿no? El primer término, la primera línea, dice, bueno, si yo busco 20 partes por millón, tengo un suelo que tiene 12 partes por millón, me queda subir 8. 20 menos 8, menos 12, perdón, 8 partes por millón. Y para subir una parte por millón, o cada parte por millón que quiero subir, son 3 kilos de fósforo. La segunda línea es el componente de mantenimiento, que nos dice que cada tonelada de trigo que yo estoy cosechando se lleva aproximadamente 3.2 kilos de fósforo, entre 3 y 3,5. Hay variación en ese valor. Y bueno, ven que hasta 20 partes por millón se suman los dos componentes. Construyo fósforo del suelo y tengo que cubrir lo que se llevará al cultivo. Y entre 20 y 30 partes por millón, simplemente mantener. Entonces, devolver lo que se lleva al cultivo. Por arriba de 30 partes por millón, la recomendación sería seguir monitoreando en los próximos años. Tengan en cuenta, o muy en cuenta, un aspecto. Todos los trigos y todas las cebadas que yo veo, que todos vemos en la región pampeana, lo sigue un cultivo que es la soja de segunda. Esa también se lleva fósforo. Entonces, si vamos a aplicar fósforo para el trigo soja, podemos aplicarlo al momento que hacemos la aplicación de trigo para los dos cultivos. Al componente de mantenimiento de trigo, ese de rendimiento por 3.2, le tenemos que sumar el mantenimiento para el cultivo de soja, el rendimiento por la concentración de fósforo de mis granos de soja, que puede ser alrededor, digamos, de 4.2, 4.5. No se olviden que al trigo lo sigue la soja y la soja se lleva bastante fósforo también. Bueno, cerramos un poquito este camino de los tres nutrientes con el azufre. Siempre es bueno recordar que esta red de nutrición en el 99 se pensó porque recién empezábamos con el azufre. Y la primera pregunta que tuvimos en esas reuniones iniciales era, che, ¿habrá respuesta a azufre en la región CREA Sur de Santa Fe? Bueno, sí la hay, y mucha, y en todos los cultivos. Y estos 20 años de trabajo, los que nos han permitido ver es un poco buscar herramientas de diagnóstico para azufre. Encontramos niveles críticos de azufre en forma de sulfato en los primeros 20 centímetros, que van en general entre 6, 8, en algunos años, en algunos cultivos, hasta 10 partes por millón. También lo que encontramos es que esta herramienta es no tan precisa como el análisis de fósforo, Bray, que les comentaba recién, o como la consideración de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, más fertilizantes, es decir, las curvas de nitrógeno, las curvas de fósforo, las curvas de nitrógeno incluso ajustadas por zona, por potencial, que todos los grupos CREA van haciendo todos los años. Son mucho más sólidas, y las curvas de fósforo también, que esto que vemos de azufre. Entonces de azufre decimos, bueno, esta es una primera vista, ese análisis de azufre de sulfato en la capa superficial, pero lo debemos complementar con algunas otras observaciones. ¿Tenemos lotes con elevada respuesta a nitrógeno? Van a ser de respuesta a azufre. La residencia de nitrógeno y de azufre en el suelo es la materia orgánica. Si ya tenemos mucha respuesta a nitrógeno, muy probablemente tengamos mucha respuesta a azufre. Vean la presencia de napas. Franco nos mostraba que las napas cayeron en el último año. Empezamos a ver más problemas de azufre. ¿Por qué? Porque con napas cercanas, cultivos que están captando o absorbiendo agua de esas napas, también están absorbiendo azufre de esas napas. Y en general les diría que vemos que la respuesta está bastante generalizada. Si aún no probaron azufre, siempre decimos, pruébenlo, hagan una franja.
Si están aplicando azufre, los niveles de fertilización deberían ser o deberíamos buscar esos, como decimos ahí abajo, balances neutros o levemente positivos. ¿Qué quiere decir eso? Aplicar la cantidad de azufre que se llevan los granos de los cultivos que estemos cosechando. Esa sería una buena forma de ir estimando las dosis que necesitamos aplicar. Respecto a los otros nutrientes, probablemente algunos de ustedes hayan visto que en promedio de esos 20 años de red de nutrición, las respuestas que hemos tenido han sido tendencias de alrededor del 4% en las dos rotaciones. Vemos diferencias entre los sitios. Vemos que hay sitios con mayor historia agrícola que ya presentan más frecuencia de respuesta a los otros nutrientes, a zinc, boro, potasio, magnesio, que son los que aplicamos en ese tratamiento, y en algunos casos con esas respuestas ya significativas. Los lotes de muchos años de agricultura, como el sitio de Balducci en Teodelina, y especialmente en trigo, nos muestra cierta frecuencia de respuesta. Pero no es tan generalizada como NPS. La idea es que los miremos, que los tengamos muy en cuenta a estos otros nutrientes, porque así como perdimos nitrógeno, fósforo y azufre y tenemos que ir reponiéndolos, estos nutrientes van a aparecer en los años que se nos vienen o en los cultivos que se nos vienen, especialmente si buscamos altos rendimientos. Siempre piensen que estos nutrientes van después de NPS. Yo tengo que manejar bien nitrógeno, fósforo y azufre y ahí paso a un zinc. Zinc, por ejemplo, un nutriente que ustedes están viendo que es bastante deficiente y con bastantes buenas respuestas en maíz, también tiene respuestas en trigo. No estamos acá en Entre Ríos y Corrientes, pero si estuvieran en esa situación, piensen en potasio, un tema bastante fuerte. Y ahí también les marco en esta diapositiva el tema de cloro y de boro. Cloro es un típico micronutriente sensible en el cultivo de trigo. Tenemos experiencias ya de hace algunos años buenas en el centro y el oeste de Buenos Aires. Bueno, es un nutriente que podíamos mirar. Y miren muy especialmente a boro, ¿no? A mí siempre me preguntan de los micronutrientes, zinc y boro, los número uno, zinc el uno y boro ahí nomás. Porque boro también tiene su residencia en la materia orgánica, como nitrógeno y como azufre. Tenemos altas respuestas a nitrógeno, altas respuestas a azufre. No es raro que empecemos a tener buenas respuestas a boro, especialmente en los años de primaveras más secas en el caso del cultivo de trigo, algo que un poco nos anticipó recién Franco que puede llegar a suceder con esta campaña que pinta más niña neutro que niño. Bueno, simplemente repasando, y espero que estemos en tiempo, construimos nitrógeno para rendimiento y proteína, para producir y tener buena calidad. Pero necesitamos esos cimientos con fósforo. Esos cimientos son esenciales para tener buena respuesta y buena eficiencia de uso del nitrógeno. Y azufre me da un plus enorme. En toda esta región que estamos analizando y todos los datos de la red nos muestran claramente que NPS nos permiten alcanzar altos rendimientos si los manejamos bien, si hacemos diagnóstico lote por lote, ambiente por ambiente. No perdamos de vista a los otros nutrientes, esos que les decía recién, zinc, boro principalmente y los otros que les comentaba. Siempre alrededor de esto de manejar de manera responsable los nutrientes a partir de esos 4 requisitos que decimos aplicar la fuente de nutrientes correcta. La fuente es qué nutriente en primer lugar. Nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, boro. ¿Cuál es el nutriente que tenemos que aplicar? En la dosis correcta, por eso siempre insistimos en el diagnóstico. Clave el nutriente, clave la dosis. Por supuesto hay consideraciones de momento y de forma correcta de aplicación, porque muchas veces hacemos muy buen diagnóstico, lo aplicamos mal y ahí fallamos. Estos 4 requisitos van juntos, van siempre juntos. La fuente, la dosis, el momento y el lugar correcto. Yo con eso cierro, espero haber sido suficientemente claro en este breve tiempo que teníamos disponible. Les agradezco y los invito a participar del Simposio de Fertilidad 2021, que va a ser virtual. Vamos a tener 3 encuentros, el 12 de mayo, el 19 de mayo y el 2 de junio. Tienen más información en el sitio web de Fertilizar. Muchas gracias y lo dejo con vos. Bueno, buenísimo, Fer. Impecable. 30 segundos más de lo pactado. 10 puntos. Tengo algunas preguntitas, además de montones de comentarios que van apareciendo de agradecimiento y de muy buena la presentación, tanto la tuya como la de Franco antes.
Hay una que tiene que ver, o dos, que tienen que ver con el momento de aplicación y la forma tanto de nitrógeno como de fósforo. Si para la construcción voy por la del fósforo, si para el fósforo para construir el rendimiento tiene que ser sí o sí la siembra, si también tiene que ir enterrada, ¿no? Bueno, un poco eso. Y la otra pregunta tiene que ver con el nitrógeno, en este año que estamos, esta campaña que se viene, con el pronóstico y cómo estamos, respecto a si pondrías todo el nitrógeno a la siembra, ¿no? De la forma, ¿no? Eso. Sí, bárbaro. Te agradezco la pregunta porque complementa un poco lo que veníamos charlando y les marcaba un poquito al final. Obviamente cuando hablamos de momento de nitrógeno, creo que coincidimos con Franco acerca de que en general en la región triguera, acuérdense que yo estoy en el sudeste bonaerense, somos un poquito distintos, pero en general en la región triguera central y norte de Argentina, los inviernos son secos. Entonces, en primera instancia uno siempre piensa que el nitrógeno tiene que estar disponible temprano, ¿sí? Y lo que nos muestra un poco toda la información que decía Franco, comentaba él, es bastante claro al respecto, ¿no es cierto? Tenemos que tener la mayor cantidad de nitrógeno posible temprano. ¿Cuál es la alternativa de aplicar nitrógeno más tarde? Bueno, si es un año especial, por ahí uno ve en años muy niños para toda la región sur de Santa Fe que bueno, uno decidió un esquema de fertilización, aplicó ese fertilizante nitrogenado a la siembra, por debajo de ese rastrojo abundante, como bien nos decía Franco, eso me parece importante, y eventualmente puede complementar si el año viene muy bien. Para eso, siempre lo que hacemos referencia es que es bueno tener esa franja de saturación de nitrógeno que nos vayan mostrando cómo estaría un cultivo sin limitación de nitrógeno con respecto al lote. Pero en primera instancia, para toda la zona, siempre pensar primero en la aplicación bien temprana, porque la disponibilidad de agua después, durante el ciclo de cultivo, limita la posibilidad de absorción de ese nitrógeno. Esto lo podemos alargar y discutir mucho más, pero vamos a la segunda parte, si no, no contesto la segunda. En cuanto a fósforo, siempre fósforo, el concepto es aplicarlo o que el fósforo esté disponible temprano en el ciclo de crecimiento del cultivo, especialmente para cultivos invernales como es el caso de trigo o cebada. Y en ese caso, la alternativa es, cuando aplicamos dosis muy bajas, siempre decimos, bueno, al costado y abajo, a la derecha o a la izquierda, como quieran ustedes, pero cerca de la semilla. Cuando buscamos dosis de construir un poco lo que yo les decía, de mejorar los niveles de fósforo, y ya estamos con dosis mayores, creo que Franco hizo mención a eso cuando dijo cómo aplicaron el fertilizante fosfatado en el ensayo que nos mostró. Una parte puede ir en esa línea de siembra y la otra parte puede ir al boleo, digamos. ¿Por qué les digo el boleo puede ir? Incorporada sería ideal, pero podría ir eventualmente al boleo porque la experiencia, todos los ensayos que se hicieron ya durante varios años nos muestran que cuando la dosis es alta, se puede aplicar una buena cantidad de ese fósforo al boleo antes de la siembra, siempre antes de la siembra. Si son 35, 40 días antes de la siembra, bueno, ideal, y eso lo podemos hacer. Tengan en cuenta que cuando decimos eso es dosis altas, son arriba de 120, 150 kilos de producto, que los niveles de fósforo del suelo no son de 3, 4, 5 partes por millón. Si es así, una parte va a tener que ir a la siembra con la semilla para garantizar que ese cultivo arranque muy bien. Esas aplicaciones de boleo de fósforo son siempre más para subir niveles de fósforo que decisivos para nutrir al cultivo del año. Bueno, perfecto. Es una pregunta que es cortita pero difícil, pero no quiero dejar pasarla por alto, que tiene que ver con la acidificación y las altas dosis de nitrógeno. ¿Cómo Sí. podemos, qué podemos hacer para mitigar ese tema? Es muy simple, poner justo el nitrógeno que necesita el cultivo. Los suelos se acidifican por la acidificación que genera un fertilizante nitrogenado en el suelo, fundamentalmente cuando la dosis es superior a lo que necesita el cultivo. Si aplicamos lo más cerca o tenemos eficiencias de uso muy altas del nitrógeno que aplicamos como fertilizante, el efecto acidificante va a ser muy bajo. Los problemas de acidificación que se ven siempre, que leemos de agricultura del primer mundo, digamos, lo que muestran es que, claro, con dosis muy altas
queda dando vuelta nitrógeno en el sistema y la externalidad, el impacto negativo es contaminación de aguas, emisión de gases de efecto invernadero y acidificación de los suelos. Que vamos a ver una acidificación, que estamos viendo una acidificación, eso lo estamos viendo en la red de nutrición, lo estamos evaluando. Pero más que por excesos de nitrógeno, porque estamos tratando de ajustar las dosis obviamente ahí, eso se produce porque hay una remoción de bases, es decir, calcio, magnesio y potasio se están yendo en los granos. Y es normal que en la medida que la agricultura se intensifique y no repongamos esas bases, hace una tendencia a la acidificación de los suelos. Disculpa si le hice muy larga. Perfecto, está claro, no es todo culpa del nitrógeno, es parte del sistema. Exacto. Perfecto. Bueno, Fer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De vuelta a vos y a Franco por la cantidad de contenido y los conceptos que nos han brindado, las preguntas que nos dispararon.